Muy buenos días a todos los asistentes que nos acompañan hoy en nuestro evento virtual Conversatorio de Beneficiario Final y Precios de Transferencia. En este espacio hablaremos del beneficiario final y su relación con precios de transferencia, cómo se realizan los reportes, las implicaciones y algunos ejemplos prácticos. Para esto, hoy nos acompañan nuestras expertas en la materia, la doctora Viviana Buitrago, socia fundadora de JHR Corp, abogada especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia y LLM in Taxation de la Universidad de San Francisco, y la doctora Natalia Rojas, asociada senior y líder de nuestra área de precios de transferencia, economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Administración Financiera de la Universidad de los Andes y cuenta con un diplomado en régimen impositivo colombiano de la Universidad Javeriana. Los invitamos a realizar sus preguntas en el Q&A de Zoom, las cuales responderemos al finalizar la intervención de nuestros panelistas. Doctora Viviana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. David, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que se han unido a este conversatorio que tenemos en la mañana de hoy con Natalia, que como lo comentó David, hoy qué vamos a compartir o cuáles son los temas que vamos a tratar. Vamos a ver la relación que existe entre el reporte de beneficiario final, que como ustedes saben, entró en, digamos, ya fue reglamentado mediante la resolución 164 de diciembre del año 2021 y las obligaciones que surgen en materia de precios de transferencia, pues que esas sí ya están contempladas en nuestra legislación hace mucho tiempo, pero que al implementarse este reporte de beneficiario final, de acuerdo con lo que señala, lo que contempla la resolución 164, pueden existir algunas estructuras que en virtud de los cruces de información que pueda realizar la Administración de Impuestos, nos pueden mostrar que existe una relación, que existe vinculación, que puede no ser vista desde el inicio por parte de quienes están obligados a precios de transferencia, o que además también pues, nos da lugar a conocer beneficiarios finales que no pueden estar o que no pueden ser conocidos inicialmente por el vehículo que está ubicado en Colombia. Entonces, así pues, digamos, hoy vamos a iniciar con qué se entiende por beneficiario final, cuáles son las obligaciones, quiénes están obligados a reportar. Luego Natalia va a entrar en materia ya de las causales de vinculación en las que confluyen tanto beneficiario final como precios de transferencia, y al final vamos a mostrar los ejercicios prácticos donde vamos a ver la relación entre estas dos materias. No vamos a entrar en detalle del beneficiario final, el reporte, las fechas, vamos a tratarlo pues, de forma muy general, porque todo lo que tiene que ver con beneficiario final pues, ya fue materia de desarrollo en el webinar que fue impartido por la firma de actualización tributaria, y hoy pues, no se trata solo de un tema de beneficiario final, sino justamente su relación con precios de transferencia. Entonces, lo primero que hay que decir es que efectivamente con la resolución 164, perdóname un minutico.
Qué pena con ustedes que tuvimos un problema aquí técnico con la presentación. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la resolución 164? ¿Quiénes son los obligados a suministrar la información del registro único de beneficiario final? Son todas las sociedades en Colombia, sin excepción. Aquí la norma no me trae no contempla ningún requisito de capital, número de empleados, régimen al que pertenezca. Todas las sociedades y entidades con o sin ánimo de lucro están obligadas a reportar beneficiario final. Adicionalmente, todas las personas jurídicas extranjeras y estructuras sin personería jurídica, fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos, trusts, cuyos activos ubicados en Colombia representen más del 50% del valor total de los activos poseídos según sus estados financieros. ¿Quién más? Los establecimientos permanentes y las estructuras sin personería jurídica creadas o administradas en Colombia, las que se rijan por las normas de Colombia y las que su fiduciario o posición similar sea una persona jurídica nacional o natural residente fiscal en Colombia. La resolución 164 nos trae dos registros. El registro único de beneficiario final, que hace parte del RUT y que hace parte del RUT. No, ¿será que te ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señora, se escucha mejor. Bueno, qué pena, sí, esa sala tiene mucho eco. Y el registro de estructuras sin personería jurídica, en el que deben registrarse todas aquellas estructuras sin personería jurídica que no están obligadas a tener RUT. La gran diferencia entre el nuevo registro único de beneficiario final y el registro de estructuras sin personería jurídica es que el registro único de beneficiario final, que hace parte del RUT, deben registrarse todas las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica que están obligadas a tener RUT. Pues obviamente todas las personas jurídicas están obligadas a tener RUT y las estructuras sin personería jurídica que están obligadas a tener RUT. ¿Como quiénes? Como los fondos de capital privado, por ejemplo. Por su parte, el registro de estructuras sin personería jurídica deben registrarse aquellas estructuras sin personería jurídica que no están obligadas a tener RUT. ¿Como quiénes? Como los patrimonios autónomos, salvo que estén obligados por la norma fiscal, pues que trae unas condiciones especiales para entender cuándo un patrimonio autónomo está obligado a tener RUT. Si son, al final, si quieren, contestamos todas las preguntas, pero bueno, acá hay aquí una pregunta que si son extranjeros. Sí, efectivamente, la norma me dice obligados. Entonces, territorio colombiano, sociedades y entidades con o sin ánimo de lucro. Es decir, todos los vehículos societarios o de entidades sin ánimo de lucro ubicados en Colombia, sin excepción. Del exterior, ¿quiénes? Personas jurídicas extranjeras y estructuras sin personería jurídica cuyos activos estén representados en más de un 50% en Colombia. ¿Quién más? Los establecimientos permanentes y las estructuras sin personería jurídica creadas o administradas en Colombia que se rijan por las normas de Colombia o las que su fiduciario o posición similar de su administrador sea una persona natural o jurídica residente fiscal en Colombia. Como les dije, pues aquí digamos que el detalle, no voy a entrar en cada uno de los puntos de beneficiario final porque pues no es un conversatorio específico sobre la materia. Sin embargo, sí es muy importante que se tenga en cuenta quiénes son los obligados a reportar. Ahora, ¿cuál es la definición de beneficiario final que nos trae la norma? Entonces, para efectos de personas jurídicas, la norma dice que son beneficiarios finales las personas naturales. Bueno, un punto muy importante es que siempre que hablamos de beneficiario final, vamos a hablar de personas naturales. Y es aquí justamente cuando hablamos de personas naturales, donde pueden surgir los casos de vinculación o los casos de relación entre el reporte que yo hago de beneficiario final, de acuerdo con las normas que rigen este tema, y los reportes o el cumplimiento de obligaciones desde el punto de vista de presión de transferencia a través de la documentación comprobatoria, que es lo que vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las normas de beneficiario final se entiende que es beneficiario final en personas jurídicas
la persona natural que actuando individual o conjuntamente, y ese conjuntamente quiero que lo tengan ahí muy señalado en rojo en su cabeza, porque es justamente de donde pueden derivarse la mayor implicación de la relación de estos reportes. Sea titular o directa o indirectamente, además directa o indirectamente, del 5% o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica y se beneficien en 5% más de los activos rendimientos individuales. Persona natural que actuando individual, persona natural individual o conjuntamente, directa o indirectamente, tenga más del 5% de derechos de voto o de capital. Ahora, persona natural nuevamente que actuando individual o conjuntamente ejerce control directo o indirecto sobre la persona jurídica por un medio diferente. Cuando por acto de negocio jurídico, por ejemplo, esa sería una de las causales aquí de este reporte de beneficiario final. Cuando no se identifique ningún beneficiario final a reportar, pues me dice la norma que debo reportar a quien ostente el cargo de representante legal de la sociedad obligada a suministrar el reporte. Esto ya cuando entramos en materia de beneficiario final, pues tiene como, digamos que es una causal subsidiaria, y es al final cuando no he podido reportar y cuando yo entro al sistema me van a decir ¿por qué no pude encontrar a ninguno de los que están arriba? ¿Por qué no pude contar con esa información? Y eso es parte, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la debida diligencia que tiene que tenerse en cuenta para el reporte de beneficiario final. Bueno, cuando hay beneficiarios condicionados, me dice que deben reportarse los beneficiarios condicionados y cuando deben reportarse, cuando, pues digamos, están contemplados así, en ese momento son beneficiarios condicionados. Cuando existen títulos al portador, se debe indicar la razón social y lo equivalente en el país de expedición. Cuando son accionistas nominales, se debe indicar los nominadores beneficiarios finales de los accionistas nominales. Hoy ya casi ningún país realmente tiene acciones nominales al portador, casi todas pues tienen, casi todos los países ya hoy tienen que las acciones con nombre de las personas naturales que hacen parte o de las personas jurídicas que hacen parte de ese vehículo. Cuando una estructura sin personería jurídica sea titular directa o indirectamente del 5% más del capital de una persona jurídica, será también beneficiario final de esta, los beneficiarios finales de la estructura sin personería jurídica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una persona jurídica en Colombia que está y arriba tiene una estructura sin personería jurídica y esa estructura sin personería jurídica tiene 5% o más del capital directa o indirectamente de esa persona jurídica, yo tengo que ir también hasta arriba, es decir, aquí yo tengo que ir más arriba en toda la cadena hasta encontrar las personas naturales que están detrás de todo, digamos, la cascada de vehículos que puedan existir, sea personas jurídicas o estructuras sin personalidad jurídica alrededor del mundo, como vamos a ver en algunos de los ejemplos que traemos aquí al final. Ahora, en estructuras sin personería jurídica, ¿quiénes son beneficiarios finales? Son el fiduciante, fideicomitente o constituyente, el comité fiduciario o comité financiero, el fideicomisario, beneficiario o beneficiarios condicionados, o cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo final o que tenga derecho a gozar y disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades. Quienes tuvieron la oportunidad de participar en nuestro webinar, pues saben que aquí hay muchas inquietudes que surgen de quién debe reportar, cómo debe reportar, porque no existe una jerarquía y puede que finalmente tenga que reportar a muchas de estas personas de las que están aquí señaladas y no solamente a uno. Pero digamos que eso es parte de otro debate diferente. Listo, Nancy, siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la información que debo reportar en el reporte de beneficiario final? Entonces, muchas de las compañías, eso es importante también, ¿por qué? Porque muchas de las compañías ya tienen, digamos, sistemas de SAGNILAF, de SAGNILAF o el SAGLAF, que pues para las vigiladas por Superfinanciera. Sin embargo, lo que hemos visto es que no tenemos toda la información que me exige el beneficiario final. Por tanto, pues es necesario implementar todos los mecanismos que me permitan conocer esta información, porque pues el no reporte o el reporte incorrecto pues puede acarrear sanciones, que ya vamos a ver también. ¿Qué debo reportar? Entonces el tipo de documento, el número de identificación y país de expedición, acuérdense que estamos hablando de personas naturales, el mito equivalente funcional del país de expedición, nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, país de nacionalidad, ubicación, incluyendo país de residencia, departamento, estado, ciudad, dirección, código postal, correo electrónico,
Los criterios de determinación del beneficiario final que acabamos de ver, porque tiene más del 5% conjunta o individualmente, porque tiene más del 5% del derecho a los rendimientos del vehículo, porque es el fideicomitente, porcentaje de beneficios en la estructura sin personalidad jurídica, y cuando se tienen de forma individual, cuando se tiene de forma conjunta, yo debo reportarles el porcentaje que tiene de forma individual. Solo que aquí voy a decir, ¿por qué? Porque es porque individualmente tiene, por ejemplo, el 2%, pero conjuntamente tiene el 5%. Fechas de las cuales se tiene la calidad de beneficiario final, no existe la condición cuando estamos hablando de beneficiarios finales condicionados. ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo establecer en una estructura sin personalidad jurídica que será beneficiario final mi hijo cuando termine la universidad. No tenemos, o sea, esa persona todavía no, pues está sujeto a condición, todavía no es beneficiario final, es beneficiario final en el estricto sentido, es beneficiario final condicionado, y hoy pues tiene digamos, la característica, yo puedo determinar y saber, bueno, este es un beneficiario final condicionado. Cuando ya se cumple la condición, pues tendré que actualizar el registro de beneficiarios finales. Y fecha desde la cual se deja de tener la calidad de beneficiario final. ¿Cuándo se debe hacer ese reporte? Entonces, para los obligados constituidos antes del 15 de enero de 2022, el reporte debe realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Pero, como les dije antes, pues eso no crean que tenemos todo el tiempo del mundo, porque lo que hemos visto efectivamente es que la debida diligencia que debo realizar para demostrar toda la cadena de posesión detrás del vehículo societario en Colombia, pues puede ser bastante demandante. Y es muy importante que empiecen a implementar todos esos mecanismos para identificación del beneficiario final. Más que como cuando lo vamos a ver con Natalia, como quiera que las obligaciones de precios de transferencia también se cumplen en septiembre, entonces uno se puede llevar sorpresas en algún momento y decir no tengo la identificación completa, o quien yo creía que era mi beneficiario final no es mi beneficiario final, o me hace falta conocer este beneficiario final, ¿cierto? Y los obligados o constituidos a partir del 15 de enero, para ellos las fechas son mucho más restrictivas y tienen la obligación de reportar dentro de los 2 meses siguientes a la inscripción en el RUT o en el sistema de identificación de estructuras sin personalidad jurídica. Bueno, ¿cuáles son las sanciones por el no reporte de esta información? Existen 3 tipos de sanciones, pero desde el punto de vista tributario tenemos 2 sanciones. Una es cuando yo no reporto la información, estaré sujeto a las mismas sanciones que se establecen por la actualización del RUT, es decir, una VT por cada día de retraso, que pues la VT para el año 2022 es 38.004 pesos. Pero, ¿qué pasa si la Administración de Impuestos me solicita el soporte de la debida diligencia para determinar quién es el beneficiario final de la sociedad o de la estructura sin personalidad jurídica en Colombia, y yo no lo tengo? Aquí la sanción sí es mucho más gravosa, porque era del artículo 651, que ustedes saben que es la información, que es la sanción por reporte de información exógena, y puede ser pues del 5% o el 0.5% del patrimonio. Bueno, en este caso, como aquí no tengo valores, como no tengo valores, ¿cierto? Porque en último es una información que no me da lugar a la determinación de un impuesto o a la determinación de un valor sobre el cual deba tributar, pues me voy a la sanción del 0.5% sobre los ingresos netos del año anterior o del patrimonio. Y también me dice la norma que hay otro tipo de sanciones, que son las sanciones civiles y o penales, porque esta información se puede intercambiar con otros organismos de control. Y pues de allí puede surgir, y va muy también de la mano con todas las normas anticorrupción de contrataciones con el Estado, que también entraron en vigencia y que implican también el reporte de beneficiarios finales a las personas naturales que están contratando o que hacen parte de los vehículos que contratan con el Estado. Bueno, y aquí ya viene el tema que realmente pues, nos ocupa en la mañana de hoy, es
¿Dónde encuentro yo la posible relación entre beneficiario final y régimen de precios de transferencia? Y entonces, como les dije al inicio, cuando estoy hablando de que la definición de beneficiario final me dice que persona natural que de forma individual o conjunta, o directa o indirectamente, tenga más del 5%, o en las demás condiciones que ya vimos. Entonces, ¿qué define la resolución 164 como conjuntamente? Y me dice, la persona natural que actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil, independientemente de las personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares existentes entre esos, a través de los que actúen directa o indirectamente, la persona natural que actúa de manera directa o indirecta junto con terceros a través de un acuerdo. Entonces, véase aquí qué es lo que tenemos que resaltar de esta disposición. Y es que efectivamente la persona natural puede entenderse beneficiario final cuando, actuando conjuntamente, y ese conjuntamente es cuando yo tengo que determinar si las personas con las que yo, digamos, tengo el control de ese vehículo tienen un grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. ¿Y cómo determino el segundo grado? Siempre tengo que irme al tronco común. Entonces, para efectos del segundo grado de consanguinidad, voy, si son mis hermanos, porque o sea, el segundo grado va a estar hermanos y tíos. ¿Y por qué? Porque voy al tronco común, mis papás, y bajo a mi hermano. Entonces, 1 mis papás, 2 a mi hermano. O 1 mis papás, 2 a mi tío. Ahí ya está el segundo grado de consanguinidad. Igual afinidad es la misma, sería el mismo ejercicio, pero respecto de mi cónyuge o compañero permanente. Y civil, pues adopción. Otro, la persona natural ejerce control sobre una persona jurídica o sobre una estructura sin personalidad jurídica cuando, nuevamente, actuando individual o conjuntamente, tiene la potestad de tomar y imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la persona jurídica a través de la titularidad directa o indirecta. Nuevamente tengo aquí, siempre que revisar es, bueno, no solamente respecto de cada uno de los beneficiarios finales, de las personas naturales que están detrás de todos los vehículos societarios o de estructuras sin personalidad jurídica, sino si además todas esas personas naturales, entre ellas, no tienen, no se cumplen esas condiciones de parentesco de consanguinidad, afinidad o civil. Se me va la palabra correcta. Y por tanto, es allí donde justamente encontramos que también en materia de precios de transferencia, el artículo 60-1, como ya lo va a explicar Nati, pues trae también las causales de vinculación que me obligan a verificar la condición o las características de las personas naturales que están detrás de los vehículos que estoy analizando, que son los obligados al cumplimiento de precios de transferencia. Y que, si bien, digamos, lo que uno ve es que probablemente en la práctica uno a veces se ciñe a hacer el análisis solamente respecto de si el capital o no de la persona jurídica pues me da lugar a vinculación o no, bueno, y de las otras causales, pero es muy poco probable, o que menos frecuente se da, es que yo tenga que ir hasta la persona natural que está detrás de todo el grupo societario, por ejemplo. Y es justamente pues esto donde cobra relevancia, porque la administración va a tener herramientas adicionales para hacer cruces de información que va a permitir determinar que yo pues tengo unas obligaciones que probablemente no ha tenido en mi cabeza previamente a la norma de beneficiario final. Así es. Buenos días. Entonces, ya en complemento a lo que ha venido señalando Viviana, cuando yo empecé a analizar la norma de beneficiario final, encontré que sí habían muchos, digamos, conceptos que sí me llevaban de algún modo que se relacionaban con precios de transferencia, como el tema del control, de la acción conjunta, de pronto ese control directo o indirecto, de las estructuras sin personería jurídica y el papel de las personas naturales, así como las relaciones de parentesco, como los juegan allí. También recordaba que en la práctica de precios no es muy usual que tengamos personas naturales que cumplan con obligaciones formales. Sí las hemos tenido, pero en una proporción muchísimo menor que las personas jurídicas. Entonces, por eso digamos que en precios de transferencia
Entonces siempre, digamos que nos enfocamos más en el capital, en mi casa matriz, en la sucursal de sociedad extranjera, pero rara vez nos fijamos en las personas. Sin embargo, en el 260-1 hay unas características y unas vinculaciones especiales que sí le dan mucha relevancia a las personas naturales, a la acción conjunta y a los parentescos. Entonces, claro, cuando miramos esas causales de vinculación frente a las exigencias del beneficiario efectivo, que pueden llegar a ser incluso mucho más, digamos, es más exigente porque en el tema de beneficiario efectivo tengo un 5% de participación, no tengo un límite de ingresos o de activos de patrimonio como si lo tenemos en precios de transferencia. Entonces aquí empezamos como a decir, bueno, es posible que de pronto en precios yo pueda estar revelando algún beneficiario y si de pronto en precios me está reflejando algo que no, de pronto no estoy teniendo en cuenta para beneficiario efectivo, o en beneficiario final puedo descubrir alguna vinculación que de pronto en primera medida, haciendo un informe local de precios, no es tan evidente. Entonces, ¿cuáles son las vinculaciones en precios de transferencia que nos pueden llevar a tener una relación y que hay que tener cuidado? Puede ser que estemos en una situación en la que la subordinación o el control sea ejercido por una o varias personas naturales, ojo con ese concepto, o entidades de naturaleza no societaria en las cuales posean más del 50% del capital o configuren mayoría mínima decisoria. Entonces, allí ahora tenemos que entrar a mirar, bueno, quiénes son mis socios, quiénes efectivamente ejercen el control. Puede ser que una sola persona tenga una participación menor al 50% y yo no la haya considerado para precios de transferencia, pero cuando revise su interacción con los otros socios o de pronto tenga algún parentesco, puede ser que sí me derive la obligación de beneficiario final. También señala una de las causales de vinculación que habrá subordinación cuando una misma persona natural o unas mismas personas naturales o jurídicas o vehículos no societarios tengan también ese concepto muy importante, conjunta o separadamente. Ojo con el conjunto, que aquí también hace referencia y replica un poco lo que hemos visto en beneficiario final. Tengan el derecho a percibir el 50% más de las utilidades. Entonces, este tipo de vinculaciones no es muy revisado en la práctica, pero con el tema del beneficiario final, yo creo que sí vale la pena sentarse a revisar en los estatutos cómo está compuesta nuestra estructura societaria. Y cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en más del 50% a personas ligadas entre sí por matrimonio, parentesco hasta segundo grado consanguinidad, ya lo manifestaba bien mis hermanos, mis papás, de pronto alguna opción, mi cónyuge. Entonces tenemos que empezar a revisar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en precios de transferencia? Antes de continuar, es importante considerar lo siguiente: no sobra recordar cuáles son las causales o quiénes están obligados a precios de transferencia. Uno, contribuyentes del impuesto sobre la renta, y aquí podemos tener tanto régimen especial como régimen ordinario. Entonces, un punto a tener en cuenta es que pueden existir, digamos, entidades que están en el régimen especial que también pueden tener precios de transferencia y también pueden tener beneficiario final. Entonces, mucho ojo, porque ahí podemos tener, si no lo revisamos con cuidado, pueden haber algunas omisiones. Entonces, primero, contribuyentes del impuesto sobre la renta. Dos, que tengan operaciones que tengan vinculados en el exterior o en zona franca. Ya vamos a ver en detalle qué tipo de vinculaciones nos establece el estatuto tributario. Y tres, que haya operaciones con estos vínculos. Y también hay que revisar si tengo operaciones con jurisdicciones no cooperantes, de acuerdo con una lista de 37 países que tenemos desde hace ya casi 10 años. Entonces, ¿qué causales de vinculación? Y si ustedes se fijan, la mayoría están enfocadas en los temas de personerías sobre personas jurídicas. Entonces, las más comunes es cuando nos referimos al tema de la subordinación, cuando tenemos más del 50% la matriz tiene más del 50% de la persona jurídica o de la sociedad en Colombia. Esa es como la más, digamos, de las más evidentes y las que uno más se puede encontrar. También podemos hablar de mayoría mínima decisoria, cuando la matriz tiene, digamos, esa influencia dominante sobre la sociedad. También cuando hay mucho ojo con esto, el control ejercido por personas naturales, jurídicas o entidades de naturaleza no societaria. Entonces, ahí es donde toca empezar a revisar y tener mucho cuidado. Y también cuando tenemos que revisar quiénes tienen el derecho de recibir el 50% de las utilidades en conjunto. Entonces,
En ese tema de las personas naturales, perdón, hay que tener presente que la subordinación también puede ser ejercida por las personas naturales. En los establecimientos permanentes, este digamos es más sencillo y es muy frecuente porque la sucursal de sociedad extranjera pues es un brazo de esa casa principal y pues ahí digamos que el tema del reporte del beneficio, del beneficiario final es digamos mucho más evidente y más claro. Entonces también hay que tener en cuenta si tenemos otros establecimientos permanentes registrados ante RUC, como una agencia, un taller, un pozo o cualquier lugar de extracción de recursos naturales. Y en otros casos de vinculación también es muy frecuente encontrarnos con operaciones de subordinadas de una misma matriz. Ahí, en este tipo de operaciones, cuando se tienen transacciones con una compañía, por ejemplo, de la región latina, pero mi casa matriz está en Inglaterra o en Estados Unidos y pueden haber otras compañías que estén por encima, digamos, controlando, puede ser que también haya obligación de revisar hasta dónde van mis beneficiarios finales, y ahí en esos casos se puede volver un poquito compleja el tema de la debida diligencia, cuando pertenecen directa o indirectamente, mucho porque es indirectamente y teniendo en cuenta el límite tan bajo del 5%, efectivamente nos puede llevar al cumplimiento del tema del reporte de beneficiario final. También este tema del control capital del 50% bajo una misma persona natural, una sola empresa o una entidad de naturaleza no societaria. Y hacer mucho énfasis en el tema del parentesco, porque pueden haber muchas empresas familiares con diferentes inversiones que de pronto han distribuido sus acciones en algunas compañías, pueden tener diferentes formas de inversión. Entonces es necesario que se revise cuál es la participación directa para no incurrir en una omisión del beneficiario final y no incurrir de pronto en una omisión de operaciones frente al régimen de precios de transferencia, como lo veremos en unos ejercicios más adelante. Las operaciones entre vinculados a través de un tercero no vinculado, cuando pues de pronto puedo tener una operación con una entidad del exterior, un vinculado al exterior, pero en la mitad puede haber un agente o algo, pero pues yo tengo que igual analizar esta operación. Cuando más del 50% de los ingresos provengan de forma individual o conjunta, reiteramos este concepto, de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores. Y este tema también es muy importante cuando hay consorcios, uniones temporales, figuras de naturaleza no societaria, todos estos contratos de colaboración empresarial, donde si bien el consorcio no es el que reporta el tema de precios, los integrantes de ese consorcio, de esa unión temporal, sí tienen que reportar sus precios, y si hay operaciones con vinculados del exterior y temas de participación y control indirecto, también deberán verificar si tienen que presentar o cuáles son los beneficiarios finales que deben reportar ante la DIF. Cuando estábamos ya digamos preparando este conversatorio, también me surgía un poco la inquietud de, bueno, ¿qué pasa si yo pues hago mis estudios de precios y qué puedo dejar? Si yo presento el estudio de precios, ¿qué información de ahí me puede de pronto evidenciar beneficiarios finales? Entonces, de pronto yo también, de los estudios que ya he venido haciendo en otros años, puedo tener información ya y de pronto ya tenga identificados cuáles son los beneficiarios. Entonces, en la información de precios de transferencia tenemos que presentar usualmente el informe local, que es donde se analiza la operación y cuando estamos en precios de mercado pues no hay problema, y si no, pues tenemos que ajustar la red. También tenemos el informe maestro, que ya es un tema más general, donde se presenta cómo es la estructura de mi grupo, las funciones, activos y riesgos, cómo están distribuidos en el interior del grupo, los acuerdos, decisiones importantes en el último año, etc. Entonces, considerando ello, entonces si yo voy a presentar a la administración tributaria esta información, informe local y informe maestro, seguramente tendré que presentarle el organigrama de todo el grupo en el que estoy, digamos, al grupo que pertenezco, y ahí seguramente me va a decir, ok, usted es una compañía colombiana que tiene participación de otras entidades ubicadas en otros países, en Estados Unidos, China, Japón, etcétera, y le voy a mostrar seguramente como toda la familia a la que pertenezco. Entonces, allí en ese organigrama multinacional será como una pista y será como un mapa para rastrear dónde se encuentran mis beneficiarios finales. También puedo tener contratos de servicios compartidos.
en los que con otra entidad del exterior yo puedo tener algún tema específico que por las características de mi operación solo lo puedo desarrollar con ese vinculado, entonces ahí también puedo estar dando como unas nociones de dónde se encuentran mis beneficiarios finales. El tema de intangibles, muchas veces suele pasar que las compañías multinacionales tienen intangibles registrados, digamos, son dueñas de unas marcas, patentes, licencias, entonces yo puedo estar utilizándolos y pagándoles también a ellos, y ellos también pueden tener de algún modo un control indirecto sobre mí. También tendría que entrar a mirar cuál es la participación que tiene ese vinculado en mi operación. Puedo tener contratos de financiamiento, algún préstamo que de pronto se haya hecho al interior del grupo, entonces cuál es el socio que me prestó, entonces cuál es la posible participación indirecta que puede tener, y básicamente el informe maestro. Creo que el informe maestro es una herramienta muy importante y debe hablar en consonancia tanto con el informe local y con lo que yo reporte en el beneficiario final. Y pues también en la información del beneficiario final yo también me puedo, por decir algo, devolver y evidenciar si hay de pronto, digamos, vinculaciones que no contemplen en las obligaciones de precios de transferencia, como debemos hacer un reporte de diferentes niveles y tengo que reportar información de personas naturales extranjeras que pueden ser socios de las compañías, que pueden ser familias, pueden tener familiares y no conocemos esa información acá. Pueden haber cruces de información que deriven en obligaciones en Colombia respecto al tema de precios de transferencia. También es importante verificar que efectivamente el tema de los extranjeros que tienen que reportar cuando tienen más del 50% de sus activos ubicados en Colombia. Y también haciendo como un análisis de todo el acervo, de toda esa información que tienen que reportar los contribuyentes. Efectivamente puede también haber un cruce de medios magnéticos, porque en medios magnéticos nosotros tenemos que reportar las operaciones al exterior con un código específico. Entonces, si hay una concurrencia, una coincidencia entre ese beneficiario final que reporté y de pronto algún gasto que yo tengo en medios magnéticos, pues ahí podríamos empezar a hacernos preguntas. Bueno, y si es beneficiario final y también me hice algún pago por algún servicio, ¿será que tienen alguna otra relación además de ese 5% de participación indirecta? Entonces, puede ser que también nos pueda derivar en obligaciones de precios de transferencia por efecto de esos cruces de información. A continuación, lo que quisimos fue como mirar algunos casos que se pueden dar en la práctica con base pues, en nuestra experiencia y pues, en las exigencias de la norma. Entonces, en el primer caso, con Viviana, pues estábamos viendo, bueno, ¿qué podría pasar? O sea, ¿cómo podríamos llegar del beneficiario final, del reporte del beneficiario final a las obligaciones de precios de transferencia? Bueno, y aquí, en este ejemplo, ¿qué traemos? Digamos que tenemos una familia que está ubicada en el exterior, que tiene una inversión muy importante en un fondo de capital privado que está ubicado en Reino Unido, ¿cierto? Ese fondo de capital, a su vez, tiene una inversión en una sociedad ubicada en Estados Unidos y una inversión en una sociedad colombiana. Por otro lado, ese fondo de capital privado también tiene una inversión del 100% en una sociedad ubicada en Hong Kong, que a su vez tiene 100% en Canadá y esa tiene 90% en una sociedad chilena, y la sociedad chilena tiene 100% en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana realiza una operación con la sociedad ubicada en Estados Unidos. Considerándola un tercero completamente independiente. Desde el punto de vista de precios de transferencia, yo digo, bueno, esa sociedad de Estados Unidos no tiene ninguna relación, que son antigracias, con la sociedad colombiana. Es un tercero, entonces yo no someto la operación a análisis de precios de transferencia, digamos que supera los montos, que soy obligado, que se cumplen todas las condiciones para estar obligado al cumplimiento de obligaciones en materia de precios de transferencia,
pero cuando analizo esa operación de servicios que me presta una sociedad ubicada en Estados Unidos, que pues normalmente, digamos, la sociedad colombiana no conoce toda la estructura que viene detrás, que hacen parte del grupo, y aquí pues uno diría directamente, no, yo voy hasta Hong Kong, pues hasta probablemente puede llegar a Hong Kong, aunque creo que muchas veces ni siquiera se puede llegar solo hasta Chile, en nuestro ejemplo, pero llegar a las personas naturales detrás de fondos de capital privado es muy poco probable, digamos, bajo un análisis mucho más limitado que se hace, pero que con beneficiario final sí nos vamos a ver obligados a hacerlo. Entonces, y es un tema relevante porque acabo de recordar que en las bases de datos de precios de transferencia sí nos muestran las estructuras, pero solo nos muestran personas jurídicas o si acaso fondos, pero no nos muestra personas naturales. Entonces, puede que yo pues haga el trabajo de mirar el listado en la base de datos y seguramente tienen mucho detalle, en grandes grupos multinacionales tienen todo el listado de todas las filiales, pero estas personas naturales no lo revelan. Entonces viene el trabajo del contribuyente colombiano para poder llegar a esa información correcta. Claro, o sea, ahora con beneficiario final, ¿qué pasa? Bueno, entonces digamos que bajo el precio yo primero reviso esa operación y digo, no, este tercero es un tercero independiente, no tengo ninguna causal de vinculación porque pues depende de un fondo por allá en Reino Unido, que no tiene ninguna participación por capital, no veo pues que haya control por parte de esa sociedad de Estados Unidos en la Colombia. Pero cuando voy al reporte de beneficiario final, ¿qué pasa? Que entonces tenemos aquí dos juntas obligadas a reportar beneficiario final. Por un lado, está la sociedad colombiana, obligada a precios de transferencia, que realizó la operación por ese tercero, y tiene que ir ¿hasta dónde? Aquí sí se va a ver obligada de ir hasta las personas naturales que están detrás del fondo de capital privado ubicado en Reino Unido. Entonces voy a llegar a la familia Robinson, padres e hijos. Además que recuerden, de acuerdo con todo lo que ya hemos dicho, que como estamos aquí realmente hay una relación de parentesco entre padres e hijos, pues puede que el papá o la mamá o uno de los hijos no tenga más del 5%, pero que todos ellos, considerados de forma conjunta, pues sí tienen más del 5% en toda la cadena que estamos viendo, que aquí sería muy fácil, porque con el solo hecho de tener, digamos, un 8%, podría llegar a tener 5% en la sociedad colombiana. Entonces, exacto. Sí, es claro que es o sea, si yo tengo el fondo de capital privado tiene el 100%, la familia tiene el 100% de este fondo. Así es. Luego, indirectamente, es propietaria al 100% de la entidad con la cual tiene a su vez el 100% de Canadá, que a su vez tiene el 90%, entonces ya nos baja un poquito al 90% a la de Chile. Pero tiene derecho tiene la propiedad del 90% del 100% de este ROC Colombia, que es el 100%. Entonces, indirectamente, llegó a un 90% de propiedad, pero aquí en Colombia no, pues digamos, es muy difícil saberlo. Y aquí directamente, pues efectivamente, el fondo tiene una participación indirecta del 100% sobre la empresa que lo reporta y sobre Corp, que es un beneficiario de un pago, de un servicio por parte de Colombia y que no puede no haberlo reportado en precios porque no tenía conocimiento de que éramos vinculados por esa vía. Y en ese supuesto, entonces, ese fondo de capital privado está invertido además en una Corp colombiana y en la Corp de Estados Unidos. La operación se realiza con la Corp de Estados Unidos, yo no tengo ni idea, pues porque es que además, pues ustedes saben, un fondo de capital pues puede tener inversiones en muchas sociedades sin que realmente yo pueda determinar que se llame igual, pueda saber cómo, normalmente no sé quiénes están detrás de esos fondos de capital privado, que existen personas jurídicas relacionadas detrás de ese fondo que pueden darme lugar a una vinculación. Pero entonces, con beneficiario final, como aquí tenemos una Corp colombiana en la que ese fondo de capital pues tiene una inversión, esa Corp colombiana pues debe reportar beneficiario final. Y con esta punta, al momento de reportar beneficiario final, esta Corp colombiana nuevamente tiene que ir ¿hasta dónde? Pues ya de forma más directa al fondo de capital privado ubicado en Reino Unido y detrás del fondo de capital privado, pues tengo que revisar quiénes son las personas naturales que realmente tienen la inversión o el control. Y aquí, en nuestro ejemplo, llegamos por esta otra línea a la familia Robinson. Entonces,
podemos determinar que sí existe, en virtud del reporte que yo haga de beneficiario final, una vinculación en materia de precios de transferencia de la operación llevada a cabo por la ROP colombiana con la CORP ubicada en Estados Unidos, porque finalmente se tiene el control de más del 50% para efectos de precios y más del 5% para efectos de beneficiario final, ¿cierto?, de toda la estructura societaria o de vehículos alrededor del mundo y que por tanto confluyen, y al final entonces sí existirá una causal de vinculación que me obligaría a analizar la operación bajo las normas de precios de transferencia. Sí, entonces, pues si no tengo este conocimiento, digamos, en septiembre y hago el reporte del beneficiario final, aquí de pronto puede que haga más de como reportar como beneficiario final, o no lo reporte porque de pronto no puede llegar a la persona, pero la otra junta sí tiene cómo reportarlo, lo reporta, y puede que haya una coincidencia efectivamente con lo que se reporte en medios en esta operación y sea llamativo para la administración. Entonces, eso es uno de los casos que se podría presentar. En el segundo caso, pues aquí digamos que ya tenemos una sucursal de sociedad extranjera, donde efectivamente ya estamos hablando de una persona natural que tiene diversas operaciones y inversiones en varias partes del mundo. Y aquí el reporte, aquí ¿cómo determino que estamos vinculados o que estamos controlados por las mismas personas, por la misma persona? En nuestro ejemplo, digamos que hemos puesto un solo accionista, un señor muy rico que tiene una participación en una compañía en Suecia. En Suecia. Entonces, aquí, ¿cómo es otra vía por la cual podemos llegar a determinar primero reporte beneficiario final, que me deriva en una vinculación en materia de precios de transferencia? Y es por el reporte del 1001. ¿Por qué? Entonces, digamos que aquí tengo toda la estructura, tenemos un accionista que es Michael Scott, que tiene el 80% en una sociedad de Suecia, esa a su vez tiene el 90% en una sociedad ubicada en el Reino Unido, que a su vez tiene una inversión en España, esa es de España, inversión en Estados Unidos, y Estados Unidos baja a Colombia en el 90%. Tenemos una sociedad colombiana, ya Nati les va a hablar de los porcentajes específicos, y esa sociedad colombiana realiza un pago a una sociedad del exterior que está ubicada en Chile, un pago por un servicio que le prestó. Nuevamente, yo creo que no es vinculado mío, no tiene ningún, pues sí, no somete su operación a precios de transferencia, pero si reporto el pago, obviamente porque es un pago deducible en el 1001. ¿Y a quién reporto? A la sociedad del exterior. Entonces, yo en principio diría, bueno, pues aquí la administración no tiene cómo cruzar, porque de ninguna forma yo estoy reportando a una persona natural como beneficiaria del pago. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro ejemplo, esa sociedad del exterior tiene una sucursal en Colombia, una sucursal y que representa más del 50% de los activos de la sociedad chilena. Por tanto, la sociedad chilena se va a ver obligada al reporte de beneficiario final en Colombia, de acuerdo con las normas que están hoy vigentes en la resolución 164, además de que la sucursal extranjera también va a reportar beneficiario final. El reporte de beneficiario final puede ser en múltiples niveles. ¿Y a quién van a reportar? Pues van a tener que ir hasta el señor Michael Scott, en este caso que tiene la inversión directa en el exterior en Chile, y baja a la colombiana. Por otro lado, la sociedad colombiana, que realizó el pago del servicio, reportó al 1001, pero no sometió la operación al análisis de precios de transferencia, porque esa sociedad del exterior pues, inicialmente no tiene, o por lo menos vista de forma sin hacer este análisis tan detallado, no le encuentro que haya lugar a la vinculación. Esa sociedad colombiana va a tener que entregar su reporte de beneficiario final a la administración de impuestos, que ya pues Natalia les vamos a bajar cómo si hay lugar al reporte por la vinculación del 5%, por la participación del 5%. Exacto. Entonces, cuando la administración de impuestos vaya a cruzar, puede que vaya a cruzar, diga, mire, la colombiana realizó un pago a esa sociedad del exterior en Chile.
y la colombiana reporta beneficiarios finales. Va hasta el señor Michael Scott, que es su beneficiario final, porque tiene en toda la cadena más del 5%. Por su parte, la sociedad en el exterior chilena, por tener más del 50% de sus activos ubicados en Colombia, pues va a estar obligada a reportar beneficiario final. Pero ¿cómo hace ese reporte de beneficiario final? Pues para eso tiene que inscribirse en el RUT colombiano y tiene que cumplir las obligaciones, ya como pues, a las que están sometidas las personas jurídicas en Colombia, para el reporte de beneficiario final. Entonces, la Administración de Impuestos puede decir, bueno, mire que por el 1001, la colombiana le hizo un pago a esa sociedad al exterior que está ubicada en Chile, y esa sociedad al exterior se inscribió en el RUT para reportar beneficiario final. Y reporta beneficiario final. ¿Y a quién va a reportar? A Michael Scott. Entonces, por digamos, acá inicialmente yo lo estoy develando desde la sociedad colombiana el nombre de las personas naturales de la sociedad del exterior, pero en virtud de la obligación que tiene esa sociedad del exterior, vamos a confluir en el reporte de la misma persona natural, que es el beneficiario final de esa operación y que en últimas controla a las dos sociedades, y por tanto esa operación podría estar sometida al análisis de precios de transferencia. Exacto, porque cuando uno analiza la cadena, digamos, de la propiedad accionaria, cuando tengo el 80 del 90, sube del 80, del 100 del 90, resulta que al final la participación que me da de Michael Scott indirectamente en Colombia es del 51.84%. Entonces, claro, entonces ahí yo digo, ok, ese señor me controla indirectamente, supera el 5%, debo reportarlo. Y además, entonces aquí ya tengo una punta. Entonces, está en el reporte de la persona natural, Michael Scott. Está como un beneficiario del reporte del 1001, y pues ahí, si hubo alguna operación de precios, todo eso, pues en mi grupo la habré resuelto. Pero si yo no era consciente, si no sabía que el señor Michael Scott también controla más del 50% esta sociedad en Chile, que tiene una sociedad de sucursal extranjera, y que por ese control común que tenemos entre la sucursal de sociedad extranjera y XY y con la sociedad de Chile, perdón, pues efectivamente las operaciones que si yo hago algún tipo de operación con la sociedad, si XY hace alguna operación con la sociedad de Chile, tiene que haber reporte de precios de transferencia. Entonces es muy, digamos que ya con la coincidencia de los dos beneficiarios finales, más el reporte del 1001, pues efectivamente dice, bueno, ahí de pronto nos falta esta operación para analizar. Entonces sí es bien importante tener todo el conocimiento. El tema es que qué tan operativo es poder llegar a ese, o qué tan viable es llegar a ese detalle de la información. En este caso, cuando lo hice, digamos, yo lo hice solita y no, yo dije, no son beneficiarios yo dije, no, es una familia. Entonces hice como el calculito de quiénes serían los beneficiarios finales. Entonces, cuando vemos una familia, una pareja de esposos que tiene sus dos hijos con su respectiva inversión, efectivamente yo dije, bueno, ¿quiénes serían los beneficiarios finales que tienen que reportar ABC Colombia? Entonces, ABC Colombia tiene una participación del 50% de ABC Canadá y de ABC Estados Unidos. Hasta ahí es muy claro que efectivamente tengo que entrar a mirar cuáles son los socios que están detrás de ABC Estados Unidos y ABC Canadá, que son Carlos Pérez y Sandra Pérez, y lo reporto, digamos, digamos, hasta el nivel donde digamos, lo reporto a ellos como mis beneficiarios finales. Pero ¿qué más sucede? Lo que pasa es que también hay unos señores en ABC y UBC que son los papás, y efectivamente cuando hacemos el cálculo de las participaciones, a mí individualmente no me daba el 5%, entonces yo dije, no, pues los papás no los tengo que reportar, pero resulta que ahí efectivamente me corrige y me dice, un minuto, no, o sea, no puedes dejarlos así, porque resulta que hay una relación de parentesco, son cónyuges y actúan en conjunto, entonces tengo que reportarlos, porque si individualmente no superan el 5%, cuando yo lo sumo, pues sí me dan el 5% establecido por la ley, porque son esposos y hay una acción conjunta. Entonces es bien importante conocer en buena medida si existen esos acuerdos antes de poder llegar pues al detalle de lo que voy a reportar. Eso es como
como en este ejercicio, digamos, un poco más sencillo. Pero es porque están vinculados con matrimonio, no porque entre esposo y esposa no hay parentesco, ¿no? Es porque está en vinculación con matrimonio y la norma de precios de transferencia me habla de vinculación con matrimonio. Pero aquí también hay es lo que tú me corregías, porque dijo, ojo que van conjuntamente para el tema de beneficiario final, porque yo en un principio dije no, pero entonces tengo que tener en cuenta que estamos... de acuerdo. Pues, entonces por eso... Control conjunto. Exactamente, entonces por eso es que se llega. Y aquí un caso que yo creo que va a ser un poco, digamos que yo creo que va a ser más frecuente, puede haber una compañía subsidiaria que está en Colombia, que pues, tiene operaciones con otras compañías de su mismo grupo, y al final haya una familia que efectivamente tiene un fondo de capital privado. Entonces, ahí de pronto la pregunta que nos puede surgir es, bueno, hay una familia que sabemos que hay un fondo detrás de todo este grupo, ¿cuáles son las obligaciones de los beneficiarios finales? Entonces, efectivamente nos toca entrar a revisar las participaciones y casi que pues toca empezar a mirar cómo, y en este caso, la participación de la familia en ese fondo indirectamente nos da un 11.2% y eso nos lleva a reportar. No puede ser que no tengamos una operación con ellos, digamos que este caso es más sencillito, no hay una operación directa con ellos, es un poco más para mostrar que esto puede traer, digamos, se necesita de mucha cooperación también con todo el grupo para poder dar el cumplimiento efectivo al tema del beneficiario, porque las obligaciones de precios inicialmente las tengo solamente con España, no habría problema, digamos, ahí, no habría, digamos, ningún inconveniente ni se derivaría otra obligación, pero es como para llamar la atención que en estos casos de los fondos sí se requiere casi que desde ya ir solicitando esa información que se necesita para dar lugar a ese reporte. Este ejercicio es un poquito más complejo, porque efectivamente allí tenemos de todo, tenemos un fondo, tenemos operaciones en varios países, tenemos participación indirecta vía persona natural, personas jurídicas y tenemos operaciones en zona franca. Pero pues la idea es un poco, bueno, de pronto uno puede creer que es perfectamente, que es un poco rebuscado, pero en realidad, dada la dinámica de los negocios y todas las figuras que se pueden utilizar para inversión, yo creo que no es un tema tan descabellado. Entonces, efectivamente iniciamos con un fondo que efectivamente tiene de los esposos gays. Entonces, estos esposos quisieran saber, bueno, tenemos unas operaciones en el mundo, de pronto hay unas modificaciones normativas que nos toca hacer, y como tenemos hijos que participan también en estas empresas que hemos creado, pues cuáles serían las obligaciones que tenemos acá. Entonces empezamos a mirar cuál es la participación indirecta de los papás sobre Colombia y si efectivamente estos esposos tendrían que reportar beneficiario efectivo. Cuando hacemos todo el cálculo, por ejemplo en el caso de la señora, que la tengo en verdecito, tengo el 70% de ese fondo, que a su vez tiene el 10% de ABC Estados Unidos, entonces ahí ya se empieza a reducir. Y a su vez tengo el 10% de este 5% que tengo allá en Brasil, entonces se hace mucho más pequeñito. Entonces al final la participación indirecta de la señora Gates es de un 0.20%. Entonces uno dice, no, pero pues ahí no hay beneficiario final. Cuando yo cojo al señor Gates y su participación y hago el mismo ejercicio, tengo el 30% del 10, el 10% del 5, entonces pues ahí no me supera una participación del 0.10%. Tampoco me daría, pero ¿qué pasa? Resulta que tengo hijos con los que comparto esa propiedad y estos hijos efectivamente sí tienen unas participaciones más significativas con incidencia en Colombia. Entonces veamos el caso del hermano mayor. Este que tiene un 30% en la operación de Estados Unidos, efectivamente tiene un 30% en Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? A su vez tiene un 25% en Brasil, que a su vez tiene, esa brasileña, tiene un 60% en Colombia. Entonces, cuando yo hago todo ese cálculo, me da una participación del 40%. Entonces, listo, entonces ahí ya sé que ese solito supera el 5, efectivamente tengo que reportar el beneficiario final.
Pero ¿qué pasa? Resulta que mis papás, si bien no tienen el 5%, pues estamos tenemos un parentesco y pues estamos actuando conjuntamente, entonces también los tengo que reportar a ellos. Y si esto pasa con el hermano mayor que tiene participación del 30%, pues con el 60% también de la hermana mayor, si hago el mismo ejercicio, que aquí tiene una participación menor en ABC Brasil, pues llega una participación indirecta del 31%. Entonces ahí ya empezamos a subir. Entonces, cuando miramos esa participación indirecta, por un lado de un hermano con un 40% y la hermana del 30%, ahí ya ustedes se van haciendo una idea de que, ojo, porque no solamente el tema de beneficiario efectivo, sino que si esos hermanos tienen inversiones en otro lado, en otra compañía que en la que Colombia pueda estar haciendo alguna operación, también podría estar sometido a precios de transferencia por la causal de vinculación de parentesco, de control por personas relacionadas entre sí por grado de parentesco, por un segundo grado de consanguinidad y primera afinidad y vínculo civil. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo reviso, ¿qué pasa? Entonces yo digo, bueno, ya tengo claro el panorama con los papás, con los hermanos, efectivamente sí hay obligación de reporte de beneficiario final. Pero resulta que este fondo tiene este fondo, el fondo ABC, también constituyó un fondo en Colombia que a su vez constituyó una compañía en zona franca. Recordemos que si hay una vinculación en zona franca, también tenemos que someter las operaciones a precios de transferencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo miro cuál es la participación de los esposos, el control indirecto que tienen estos esposos, estos papás, en la compañía en zona franca, efectivamente, pues me dan que tienen un control indirecto del 70% y el 30%. Entonces me dice, ok, ya se nos empieza a complicar el tema porque los papás en esta compañía de zona franca tienen un control indirecto representativo. Y resulta que ABC Colombia, como lo vimos, como lo vimos ahorita, tiene un control del 30% indirecto y del 40% de dos hermanos, que son hijitos de estos papás. Entonces, si tenemos ese control por parte de los hijos mayores en la compañía colombiana, y a su vez tenemos el control indirecto por parte de los papás en la compañía de zona franca, puede pasar que si hay una operación entre la zona franca y ABC Colombia, efectivamente hay obligación de precio de transferencia porque ambas están controladas indirectamente por personas vinculadas entre sí por un grado de consanguinidad, por un parentesco, son padres e hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para llegar, o sea, digamos, este caso se podría dar en la vida real, porque efectivamente hay fondos, pueden haber muchos intermediarios, sucursales, entonces ese tema, digamos, requiere de mucho detalle en la revisión. Cuando hay un consorcio, recordemos que en las causales de vinculación de precios de transferencia, si bien el consorcio no es el que reporta o la unión temporal, efectivamente sí tienen que hacerlo las partes digamos, involucradas las partes constituyentes del consorcio que tienen la vinculación con el exterior. Entonces, ¿qué puede pasar? Podemos tener el caso de un consorcio en Colombia que tiene una participación de una compañía colombiana y de una compañía también colombiana, pero que hace parte de un grupo multinacional que a su vez cuando miramos toda la cadena tiene una serie de socios pequeñitos. Entonces, en este caso, pues no le pusimos, digamos, una relación de parentesco a estos socios finales, porque pues también puede pasar que en algunos casos no nos llegue a dar la participación para hacer la participación indirecta, para hacer el beneficiario final. Entonces, por ejemplo, este socio que tiene acá el 5% de este fondo, cuando hacemos todo el ejercicio de mirar, bueno, cuál es la participación indirecta, si tiene 5 del 100 y a su vez el 5 del 100, pues efectivamente no, pues sería el 5%. Es el 5%, entonces el 5% del 80 efectivamente ya se empieza a bajar y se empieza a diluir y me quedan un 3%, no habría necesidad de reportarlo. Pero, por ejemplo, en el caso del que tiene el 10%, el que tiene el 30%, el 25%, sí
nos da una participación indirecta superior al 5%, por lo que esos beneficiarios sí tendrían que reportarse por parte de Colombia. Entonces, ahí el tema es la dificultad de identificar y espero que hacer como todo este ejercicio para no, porque pues hay algunos que si no hay una relación ni no hay una acción conjunta verificable en esos 5 pesos que tienen 3%, yo no los tendría que reportar. Entonces, cuando es un tema de familia, digamos que es fácil, digamos, identificarlo, pero si en este caso tocaría también cómo hago yo para, y esa era una pregunta que me hacía yo, bueno, si no son familia, pues listo, no hay problema, pues del 3% lo tengo fuera. Pero ¿qué otro, cómo hago para saber que no hayan otros acuerdos, que no haya... Vale, claro, eso es un reto de beneficiar final, porque además no solamente el BF se da por la participación más superior al 5, sino porque existe el de forma conjunta puedan tomar las decisiones, ¿no? Entonces, independientemente del parentesco o del grado de vinculación por consanguinidad, afinidad o civil que se tengan. Entonces, pues, eso hace parte de todo de la diligencia, que veo que hay muchas preguntas sobre eso, que debo hacer para el reporte de beneficiario final. Exacto. Y que sí, vamos a al final, cuando Natalia finalice, después de algunas de las preguntas, pues vamos a contar un poco lo que nosotros estamos haciendo también al respecto, o para contar, para que lo tengan ahí en cuenta. Sí, porque si a veces en este tema más dificulta conseguir cierta información que no es tan confidencial o que solo tengo que escalar un nivel en mi cadena de socios, pues en este caso pues creo que puede ser mucho más complejo. Entonces, es bastante retante el tema. Creo que este es el último caso, ¿cierto, Nati? Sí. Bueno, entonces aquí obviamente es el cierre pues mira, con todo lo que hemos hablado, es evidente que pueden haber cruces entre el reporte de beneficiario final, la información de precios de transferencia del reporte local, del local file y del master file, y como quiera que estas dos legislaciones para personas jurídicas, ¿no?, se cumple el 30 de septiembre y pues las obligaciones de precios de transferencia también están de acuerdo con el calendario tributario de este año para el mes de septiembre, pues es muy importante que podamos hacer todos esos análisis y cruces de información para tener un reporte exitoso tanto en uno como en otro tema, porque pues cuando yo me vaya a sentar a analizar la información de BF para reportar el puede que me surjan obligaciones de precios de transferencia que no he sometido a análisis probablemente hasta en años anteriores. Entonces, es muy importante de pronto con tiempo ir revisando cómo es mi estructura, si de pronto no es tan compleja y puedo obtener fácilmente la relación de esos beneficiarios, o si es muy compleja, pues empezar como a escalar y a buscar, porque como lo vimos, en la realidad de los negocios hay un sinnúmero de estructuras y de intermediarios, de figuras que pueden hacer esa tarea más compleja. Lo importante es contar, digamos, como la norma lo es la debida diligencia, y yo creo que con el tema de precios, teniéndolo en el mismo mes, es como la oportunidad de irlo mirando. Y pues a los contribuyentes que de pronto no tengan de pronto el tema de precios de transferencia o no estén obligados en este momento al tema de precios de transferencia, sí pueden haber algunos elementos del régimen que pueden ayudar a abordar ese proceso de recolección de información. Bueno, pues con esto damos cierre antes de pasar a las preguntas de lo que queríamos traer para la mañana de hoy, y porque nos pareció muy importante pues traer este análisis para nuestros clientes que se han conectado, de los terceros que estén aquí, de cómo el reporte de beneficiario final activa no solo las obligaciones propias del reporte de beneficiario final, que aquí hay muchas preguntas, ya voy a empezar a dar respuesta como de las más generales, porque hay unas que pues, pueden implicar un análisis y esto ya hace parte del análisis que nosotros realizamos de forma independiente y separada, y otras que pueden surgir en materia de precios de transferencia, pues que también hace parte del cumplimiento propio de precios de transferencia. Entonces pues vamos a analizar, a revisar las preguntas que nos han formulado. Muchas de ellas han sido contestadas por el equipo,
pero aquí tenemos unas que yo creo que podríamos revisar y ir respondiendo en la medida de lo posible. O sea, que dice que si todavía no había otra pregunta, que si todavía no hay utilidad, es necesario en todo caso reportar. Hasta ahora contestó Andrés. Bueno. Yo le contestó Andrés y... Okay. Es que Laura y David nos ayudan porque yo veo unas aquí en el Q&A, pero yo veo la pantalla que están saliendo muchas en el chat, creía yo. Entonces, sí, yo tengo abierto el chat. Bueno, entonces, aquí hay una Q&A que está pendiente, que es, hola, gracias. Mi pregunta, que es un usuario, un participante anónimo, su pregunta es, hola, gracias. Mi pregunta, ¿qué ocurre con el velo corporativo si a quienes debo reportar hay parte de la sociedad que cotiza en bolsa? Pues la norma de beneficiario final, de cierta forma, levanta el velo corporativo. Y no importa que esa sociedad cotice en bolsa o que sus sociedades controlantes coticen en bolsa. Aquí, esta norma de beneficiario final trae una gran diferencia frente a la regulación anterior a la 2150, donde se excluían del reporte de beneficiario final del primer registro único de beneficiarios finales a las sociedades que cotizaban en bolsa colombiana. Aquí incluye, y de hecho así lo establece la resolución en el artículo 4, cuando me dice que son todas aquellas personas jurídicas, sociedades, entidades nacionales con sin ánimo de lucro, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentran inscritas o listadas en una o más bolsa de valores. Entonces, ahí la respuesta es no, es independientemente de que estén listadas en una bolsa de valores, deben reportarse los beneficiarios finales. Claro, el gran reto es hacer la debida diligencia para determinar si hay beneficiario final. Viviana Parra. Buenos días, soy una persona natural residente colombiana, accionista de una sociedad colombiana tipo SAS. Constituye una sociedad LLC en Estados Unidos. Soy una persona natural residente colombiana, accionista de una sociedad colombiana tipo SAS. Constituye una LLC de la misma persona natural en Estados Unidos para comprar un inmueble en casa. ¿Debe la sociedad colombiana reportar precios de transferencia? Entonces, ahí efectivamente, el residente colombiano de una sociedad accionista constituye una sociedad libre para comprar un inmueble de la casa. Ok, si la operación, es que la operación se hace en Estados Unidos, efectivamente sí, es el mismo accionista, es la operación en Estados Unidos, pero si no hay una interacción con, o sea, la compra se hace, pues allá. Sí, no hay ninguna operación entre las sociedades. No habría ninguna, digamos, interacción con un vinculado en Colombia. Ya, por ejemplo, si digo, bueno, que compro la casa y después se la vendo aquí a mi vinculado en Colombia, entonces ahí sí ya habría precios de transferencia. Pero por el hecho de constituirla, pues sí tengo una inversión extranjera, pero no me obliga inmediatamente a temas de precios de transferencia. Cuando la información de sus beneficiarios finales es confidencial y no se tiene fácil acceso a la información, ya que puede ser un tema delicado de confidencialidad y seguridad, ¿qué se puede hacer con el reporte de beneficiarios finales? Bueno, pues como lo hemos dicho reiteradamente, la norma de beneficiarios finales contempla que es necesario que la compañía, la sociedad o la persona o la estructura sin personalidad jurídica ubicada en Colombia o que cumple las condiciones que vimos al inicio, realice una debida diligencia para determinar quiénes son sus beneficiarios finales. Pues aprovecho aquí la cuña porque, pues digamos, dentro de nuestros servicios tenemos toda una línea que es el acompañamiento de asesoría en materia de beneficiario final. ¿Qué hacemos en esa línea? Y es justamente eso que tú preguntas, es ¿cómo hacer el soporte al defense file para demostrar que yo sí realicé todo el análisis de la cadena de propiedad de todos los vehículos hasta llegar al beneficiario final? Acuérdense además que los acuerdos entre privados no son oponibles al fisco. Entonces, por más de que existan acuerdos de confidencialidad, existe una norma tributaria que me obliga a reportar a esos beneficiarios finales personas naturales. Yo no podría decir que por confidencialidad no puedo reportar. Diferente es que mi controlante del exterior o la última punta del grupo que conoce realmente los beneficiarios finales, personas naturales, no me entregue la información, que suele suceder en precios de transferencia, muy seguramente va a suceder en beneficiario final.
Aquí también es muy importante que la DIAN ha entendido, y pues así nosotros nos hemos reunido ya con la administración para revisar muchas inquietudes que nos surgieron en beneficiario final, que eso es una obligación de medio y no de resultado. Puede que yo no tenga realmente quién es mi beneficiario final, persona natural, pero lo que sí es muy importante es que yo sí tenga ese soporte de debida diligencia para el análisis de quién es mi beneficiario final. Sí, entonces, con esto, pues, los temas de confidencialidad y seguridad no son una razón para no reportar, y tengo que demostrar que hice todas las gestiones necesarias para conocer mi beneficiario final. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso ya tiene todo un análisis jurídico que pues implica un levantamiento y soporte de la información. Exacto, sí, de acuerdo. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos acá en los análisis de estructuras de grupos corporativos y de estructuras sin personalidad jurídica en Colombia y en el exterior para determinar si hay beneficiario final. El reporte de beneficiario final sin duda ha sido pues bastante, digamos, tiene todas muchas inquietudes en la práctica. Nosotros ya hemos avanzado parte de ello, pero sobre todo en fondos de capital privado y en grupos multinacionales el reto es bastante grande. El reto es bastante grande. Sí, yo creo que la invitación es como muchas cosas en impuestos, documentar todos los procesos, solicitudes, llamadas, viajes, juntas, reuniones, todo eso para tener, digamos, lo que hicieron, porque al final del día, pues si hay algún tema sancionatorio, alguna cosa, pues nuestro beneficiario final tendrá que ya decir, bueno, mira, no hicimos esto y pues ya, no, yo te lo pedí, pero pues las consecuencias de no informarlos son estas, entonces pues también solidaridad en ese punto. Ahora, otras preguntas. Una sociedad ubicada en el exterior, accionista de una sociedad colombiana que posee más del 50%, pero no tiene RUT, debe realizar el registro en el RUT y reportar el BF, como está en la resolución 164 hoy. Sí. Sí, porque me dice que están obligadas las personas jurídicas extranjeras y estructuras sin personalidad jurídica o similares cuyo valor de los activos ubicados en la República de Colombia representen más del 50% del valor total de los activos poseídos por la persona jurídica o estructuras sin personalidad jurídica o similar según sus estados financieros. Claro, aquí, que es una pregunta que planteamos a las administraciones, ¿qué pasa si esa persona jurídica del exterior no está obligada a llevar contabilidad o le lleva bajo otras normas? ¿Cómo voy a determinar el 50%? Pero ese es otro dolor de cabeza. Pero en tu pregunta es sí, más del 50% de activos, esa persona del exterior se vería obligada a venir a Colombia, inscribirse en el RUT y cumplir las obligaciones de beneficiario final. Sabemos que hay un proyecto de resolución que probablemente va a modificar esto, pero al día de hoy pues no ha salido y hoy tenemos la norma que es la resolución 164 que desarrolla el 61-5 del Estatuto Tributario. Bueno, es una empresa 100% pública, ¿quién es el beneficiario final? La propiedad es pública. Las empresas públicas no están obligadas a reportar beneficiario final, salvo las sociedades de economía mixta por expresa disposición normativa. Si después del primer reporte hay cambios de beneficiario final, ¿cuándo se debe reportar esa situación? Pues la norma me da unas fechas, digamos, de algunos momentos en el año en que yo debo pararme y revisar cómo estoy, si han habido cambios y cuándo debo reportar. ¿Esas fechas cuáles son? Yo me devuelvo aquí porque no me las sé de memoria, son 3 veces en el año. ¿Constituirías antes? No. Aquí. ¿Cuándo me debo parar? Yo me debo parar el 1 de enero, abril, julio y octubre de cada año y reportar dentro del mes siguiente y actualizar dentro del mes siguiente el registro único de beneficiario final en caso de que hayan habido modificaciones. Que se hablan con planes. Sí, además que debe mantenerse en el tiempo, ¿no? Por eso para patrimonios autónomos, fondos de capital privado, insistimos. Sí,
Sí, porque pueden haber muchos cambios arriba que no, que se logran. Aquí lo que pasa es que sí me paro ese día del mes, 1 de enero, y miro hacia atrás. Lo que haya habido, o sea, con respecto a mi último reporte, ¿no? Que fue en octubre, Sí. que sería en noviembre. Si han habido cambios, son los que reporto. No reporto todos los cambios que han sucedido en el Interreg. Ya. Buenos días, ¿cuál es la mejor forma de mostrar que se realizó una debida diligencia? Pues bueno, ya te conté que eso es, pues, efectivamente es un tema netamente probatorio, como lo dice Natalia, y pues nosotros hacemos, pues eso requeriría ya un análisis de fondo para decirte, pero pues son documentos y soportes que permitan demostrar que yo hice todo lo necesario para tener la información de beneficiario final. Ya si ya quieren un análisis en parte o determinación de beneficiario final y demás, pues con gusto podemos revisar una consulta puntual para esos casos. Si una persona jurídica extranjera es accionista de una persona jurídica nacional y es su único accionista y la Asamblea General de la persona jurídica extranjera es representada en Colombia por un apoderado general, por lo tanto se considera que el apoderado general controla la persona jurídica nacional. Por ejemplo, el beneficiario de la persona jurídica nacional sería el apoderado general representante legal de la persona jurídica extranjera por ser único accionista. Pero es que aquí vamos a hacer la cadena de propiedad más allá de quien tenga la representación. La norma me establece que puedo reportar al representante legal de la persona jurídica colombiana cuando no tengo beneficiario final arriba. Pero aquí, de acuerdo con esta pregunta, Manuela, la persona jurídica extranjera tiene unas personas naturales detrás y es a ellas a las que tengo que reportar como BF, no al apoderado que pueda ejercer en Colombia. Si una persona jurídica tiene 4 accionistas y todos poseen más del 5% del capital social, ¿todos los socios serían beneficiarios final de la persona jurídica? Sí, sin duda. No sé, Nati, si tienes más preguntas ahí. Pero no, pues hay una que me llamó la atención porque dice que si puede ser beneficiario final de una persona jurídica o una persona natural vinculada a través de contrato de trabajo. No sé. ¿Cómo? Puede ser beneficiario final de una persona jurídica o una persona natural vinculada a través de contrato de trabajo. No, porque es que el beneficiario final es que tenga el control, dirección, y aquí nos vamos a los criterios de capital, control o dirección. Pues si esa persona, si es empleado, además es accionista de la compañía y tiene poder de decisión, pues será beneficiario final. Ese sería otro caso. Buenos días, este año a partir desde qué fecha hasta septiembre debe realizar el reporte de beneficiario final. No, la norma dice hasta el 30 de septiembre, hoy no hay unas fechas específicas, lo importante es que a ese momento ya esté cumplido y hay muchos clientes nuestros que ya están haciendo pruebas porque pues depende sobre todo fiduciarias y administradores de fondos porque está el volumen de información que no van a esperar a que llegue el 30 de septiembre para empezar a reportar. También de acuerdo con lo que hablamos con la administración de impuestos, cuando es demasiada la información que se debe reportar, lo importante es que no que tenga que terminar todo el 30 de septiembre, pero que sí haya empezado a transmitir desde el 30 de septiembre. Preguntan que si una compañía de régimen simple de tributación estaría obligada al reporte de beneficiario. Sí. La premisa mayor es todas las personas jurídicas, no importa en qué régimen estén, no importa si son fundaciones, asociaciones, corporaciones, con sin ánimo de lucro, empresa unipersonal, régimen simple, ¿sabes? No hay ninguna excepción, si son pymes ni pymes, grandes contribuyentes, todas están obligadas. Sí, es muy exigente, que no hay topes. Exacto. No hay excepciones. Bueno, creo que ya hemos abarcado la mayoría de las preguntas. Obviamente, pues en nuestra firma hacemos todos los análisis correspondientes en materia de beneficiario final, en materia de precios de transferencia, y pues lo que queríamos era como dejar en la cabeza de ustedes estas inquietudes que nos parecieron muy importantes para que vayan analizando el debido cumplimiento de esas obligaciones y así pues, eviten sanciones en materia de reporte de BF y obligaciones de precios de transferencia. Exacto.
y más ahorita que tenemos, pues ya estamos cerrando la red, también es un buen momento como para mirar que todo hable acompasadamente y que digamos, podamos llegar a un cumplimiento exitoso del cierre de 2021 y pues abordar bien esta nueva obligación. Sí, como por ejemplo, en el 1001, como ya vimos, pueden existir pagos que... Ahí se puede empezar a rastrear. Eso. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Cualquier inquietud, duda, sugerencia, estamos muy atentos de los correos o cualquier comunicación que quieran hacernos llegar. Sí, creo que ahí están en el correo, creo que ya lo... Tienes ahí al final los datos de la sí. que estás publicando. Sí, creo que... Sí, el correo creo que, no, ya lo publicamos. De todos modos es comunicaciones@jhrcorp.co. Y bueno, doctora Viviana y Natalia, muchísimas gracias por la información y los casos prácticos que nos acaban de dar. Y muchísimas gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos esta mañana. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a inscribirse a nuestro próximo evento el 23 de marzo que realizaremos con nuestra red de expertos en Latinoamérica de Andersen. Esperamos que tengan una feliz semana. Gracias. Hasta luego.